Bienvenidos a otro episodio de Chea Mandil. Si ustedes son como yo, hay veces que no pueden esperar que sea domingo porque la taquería de la esquina hace una barbacoa súper rica. ¿Qué tal si les dijera que ustedes la pueden hacer cualquier día de la semana? Lo único que necesitas es carne de res, y aunque tradicionalmente la barbacoa no está hecha con carne de res, es igual de deliciosa. Sí es un poco tardada porque hay que dejar que se cocine, ya sea a cocción lenta o en olla de vapor, pero es muy fácil y aquí les voy a enseñar cómo se hace. El primer ingrediente que vamos a necesitar va a ser la carne. Yo utilicé 1 kilogramo de carne de res. El corte que elegí fue el hombro. Si no encuentran hombro, alternativas pueden ser ribeye, lengua o cualquier otro corte que venga de la pierna, lomo, falda o culete. También hay que tener a la mano en cantidades libres aceite de oliva, clavo, una hoja de laurel, orégano, comino, sal y pimienta en grano, que es la que estoy utilizando para sazonar los filetes, y entera, que está en el tazoncito. Tomen un pedazo de papel aluminio grande, no enorme, pero suficientemente grande como para poder envolver toda la carne. Agreguen un chorrito de aceite de oliva, pongan encima la carne y sazónenla con sal y pimienta. Al terminar, pónganle otro chorrito de aceite de oliva. En el video lo hice al revés. Ya que esté bien sazonada, envuelvan la barbacoa con el papel aluminio, pero no la dejen toda sellada, dejen un hueco gigante en la parte de arriba. Pongan una rejilla para cocinar al vapor en la olla donde quieran cocinar la barbacoa. El primer paso, como ya se podrán imaginar, es poner agua dentro de la olla, lo suficiente como para que cubra el fondo de la olla. Ahora agreguen todas las especias y un chorrote de aceite de oliva que va a evitar que el agua se evapore muy rápido. Ahora pongamos la carne dentro de la olla. Es importantísimo que no esté tocando el agua, porque la carne no se está hirviendo, se está cociendo al vapor. Ahora cerremos la olla y este aparato futurístico que ven aquí es una olla express. Tiempos de cocción. Si ustedes tienen acceso a una olla express o de presión, solo cózanla por 2 horas. Si no tienen una olla express, no se preocupen, pueden utilizar una olla normal o una vaporera. Cozan la carne por de 4 a 6 horas, dependiendo de la cantidad de carne que estén haciendo, va a ser el tiempo de cocción. Después de las 2 horas, abren la olla. Chequen la textura de la carne. La carne debe estar suave. Si está muy dura, no se preocupen, ciérrenla y vuelvan a cocer por al menos 2 horas más. Comiencen a deshebrarla con 2 tenedores. Y realmente es cuando la estás deshebrando que te das cuenta si está muy dura o no. Ya que he establecido que es la textura indicada, voy a pasarlo a un tazón y terminar de deshebrarlo. No le tienen que agregar todo el líquido que hay en el papel aluminio. Depende de qué tanta grasa quieran ustedes en su barbacoa. Continúen deshebrando hasta que digan ya es suficiente, ya están suficientemente pequeños. Y cuando lleguen a ese punto es que pueden decir: mi barbacoa está lista. Espero hayan disfrutado este video. Si hay algo que les gustaría aprender a hacer, por favor déjenlo en los comentarios y los trataré de hacer lo más rápido posible. Si tienen preguntas, avísenme, comenten. Gracias, que tengan un buen día.